frente de las situaciones difíciles. Pues nuestro Dios es un Dios de misericordia y amoroso. Este Dios es bondadoso, maravilloso, a pesar de que se muestra muy complicado este Dios en el Antiguo Testamento, y además también pues cuando vemos que no se ha visto su mano poderosa en algunas personas, nos sigue causando muchas situaciones muy complicadas en nuestro entendimiento, ¿no? Dudas, incertidumbre. Entonces nos quedamos, ¿será verdad este Dios que estamos predicando? ¿Será verdad este Dios? Sin embargo, no es como nosotros lo veamos o qué esperamos de Él, sino qué es lo que Él hace. Y cada cosa que Él nos pone en nuestro corazón a hacer es algo maravilloso, porque Él lo está poniendo. Y eso de glorificarle y buscar y anhelar, querer ser edificado, nutrirnos, alimentarnos de su palabra, no es un instinto propio, es un instinto de la nueva naturaleza que es por medio del Espíritu Santo. Y eso es maravilloso, que deseemos orar por los demás, deseemos tener una relación con Él, deseemos tener una dependencia de Él y estemos totalmente en Él. Y eso es lo que nos lleva y nos nutre, nos alimenta y nos tiene unidos. Así que vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios nuestras vidas, y que Dios sea el que encamine este entendimiento, este estudio, esta meditación que vamos a llevar a través de su palabra. Así que quisiera que me acompañaran y vayamos al entendimiento pleno. Vamos a orar. Dios, te agradecemos mucho porque eres bueno. Tenemos muchas cosas que tenemos en nuestro corazón. Tú sabes, las hermanas que tienen sus necesidades, están enfermas, hermanos que tienen problemas, hermanos que están pasando situaciones difíciles. Señor, llévanos a entender por qué pasan todas las cosas, por qué sucede todo lo que sucede, por qué pasa todo lo que pasa, para poder glorificarte, Señor. Nos es muy difícil, nos es muy difícil todo lo que pasa. Tenemos que ser nutridos de fe, tenemos que ser alimentados de fe y estar viviendo en fe. Señor, solamente de ti dependemos, solamente de ti podemos obtener todo lo que necesitamos. Llévanos, Señor, a que este pueblo, a que esta nueva generación empiece a glorificarte. Hemos sido muy egoístas, hemos sido quienes deseamos todo para nosotros. No hemos glorificado tu nombre como tú deberías de ser glorificado. Nos hemos enfocado mucho en nosotros, hemos hecho las cosas para nosotros, siempre pensando en nosotros, y siempre usamos la palabra yo. Señor, quítanos eso de nuestra boca, quítanos eso de nuestra mente y llévanos a ti, a tú, Señor. Danos esa fe que necesitamos, danos ese descanso que necesitamos. Llévanos a morir, llévanos a que dejemos de andar pensando en nosotros mismos, y la gloria sea para ti, Dios. Esta generación está muy viciada, esta generación está deseada de sí misma, esta generación nomás quiere cosas para sí misma. Por favor, Dios, queremos entender esto y que tú te seas glorificado, que ya los cristianos no anden anhelando los shows, las fiestas, sino anhelando tu palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir por fe, necesitamos estar en fe. Señor, ayúdanos a entender esto, para que la gloria sea para ti. Pongo en tus manos este momento, te pongo en tus manos todos aquellos que están en una situación complicada, por aquellos que queremos que los regreses como Samuel, como aquellos que queremos que sanes, como es Santiago, como es Jesse, como es Teresita, y hay muchos hermanos más que tenemos que están en situaciones difíciles. Tenemos hermanos que están decaídos en iglesias. Tú sabes que tengo muchos hermanos que ya están muy decaídos, otros están muy nutridos. Señor, levanta a los caídos,
A los nutridos, ayúdalos a levantar a los caídos. A los que están ciegos, dales vista. A los que están encerrados en sí mismos, libéralos y que la gloria tuya se manifieste. Señor, quítanos esta situación de nosotros, de amarnos tanto y amarte más a ti. Necesitamos ser liberados, porque siempre deseamos todo para nosotros, y eso nos ha llevado a muchas situaciones difíciles, pero muy difíciles. Por favor, Señor, te pedimos, te rogamos. Bien dices tú que tu pueblo perece por falta de conocimiento. Ayúdanos a entender, llévanos al entendimiento, que es vivir en fe y estar dependiendo totalmente de ti. Pongo en tus manos nuestras vidas y te doy gracias, y todo está en tus manos y en Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, mis hermanos. Hemos estado viendo muchas cuestiones estos días. Hemos visto principalmente lo que es el Evangelio. El Evangelio es vida, muerte y resurrección de Cristo. La vida de Cristo es la que marca muchísimas cosas, principalmente porque el hombre es imposibilitado y tenía que venir un ser importante, que era Él, un ser diferente, que no tuviera la herencia pecaminosa de Adán, que fuera carne y hueso, pero fuera Dios. Entonces este Dios se encarnó, y entonces es importantísima la vida del Señor Jesús. La vida del Señor Jesús es tan importante porque ella nos muestra que el único que podía hacer esa obra redentora y esa obra para salvación era Él. Y como Él murió y pagó en la cruz, fue Él la propiciación por nuestros pecados, recibió toda la ira de Dios, fue Él que nos redimió, nos pagó esa deuda que teníamos para ser liberados, y resucitó. Al igual que resucitó, ahora está a la diestra del Padre y un día va a regresar. Eso es el Evangelio: vida, muerte, resurrección de Cristo. Y en resurrección de Cristo es que sabemos que un día va a regresar, y estamos esperándolo con fervor, con mucho anhelo, porque hay muchas personas que dicen: sí, Cristo va a venir, pero no pensamos en su regreso. Tan así que nos da flojera todo, tan así que siempre es más importante cualquier cosa que glorificar su nombre. Es mucho más importante cualquier pensamiento que orar con Él. Es mucho más importante cualquier libro que estar leyendo de su escritura. Es más importante un concierto que alabarle con himnos, cánticos, salmos, glorificando su nombre. Está muy complicada la situación. Vimos cómo todo esto se ha ido desarrollando, cómo Pablo condena a todos los grupos y deja cerrado que ninguno puede ir a Dios. Todos están desviados, no hay justo ni un uno, no hay quien haga lo bueno, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos están corridos, nadie merece la gloria de Dios. Pero Cristo es nuestra propiciación por nuestros pecados, y Él nos redimió de nuestro pecado. Así que ese es el Evangelio, esa es la gracia de Dios. Eso es lo único que debemos de estar anhelando, más bien llenarnos de gozo, que tenemos salvación. Muchas personas de afuera no lo tienen. ¿Y qué le sirve al hombre que si ganara todo el mundo, si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre tener todo si no está el Espíritu Santo en ellos, si no está Cristo en ellos, si no está Dios en ellos, si no ha nacido de nuevo, si no ha podido liberarse del pecado, si no ha podido librarse de sí mismo, no ha podido morir y nacer de nuevo? Si no ha podido pasar eso, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo? Hay muchísima gente que está yendo a una congregación y no sabe qué es lo que está haciendo allí. Lo único que sabe es que le gusta mucho, predica bonito el pastor, canta muy padre allí los muchachos, tocan muy bien, se siente algo aquí, como que se te enchina la piel, sientes como que algo
se pone en tu cabeza y va bajando y se va metiendo. Todas esas emociones, muy padres, pero no están enfocados en entender la gracia de Dios y gozarse en ella, porque todo ese emocionalismo se queda allí en ese templo de la iglesia, y salen de ese lugar y se acabó todo y vuelven a su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Me preguntaban una vez unos muchachos: oye, Esteban, ¿cómo es que allí en su lugar de ustedes, porque eran inconversos, hacen las cosas? Si una persona peca, ¿qué hacen con él? Pues la restauramos. Bueno, pero si lo continúa haciendo, pues es que no ha nacido de nuevo, y no lo entendían. Y también decían: entonces, ¿cómo es esto? Si una persona tiene una vida, ya una forma de vida, y que se corte de un día a otro, eso es imposible. Y les dije: es la verdad, no se puede, es imposible. Solamente con el poder del Espíritu Santo se puede. Un alcohólico podrá dejar de ser alcohólico, pero no pecador. Un fumador podrá dejar de ser fumador, pero nunca va a dejar de ser pecador. Eso hay personas que se están reformando, pero no se están regenerando, porque le llaman regenerar muchas personas. Es una palabra equivocada. Mucha gente se reforma, pero no se regenera. Por eso la iglesia llega a tener reformas. ¿Por qué? Porque ya ha nacido de nuevo, ya ha sido regenerada, pero el problema es que se va desviando y necesita reformarse, salirse de esa forma de vida y realinearla. Sin embargo, el cristiano tiene la regeneración, ha nacido de nuevo. Y como ha nacido de nuevo, por naturaleza deja las cosas, por naturaleza quita las cosas, por naturaleza sale todo. No por imposición ni por mandamiento, sino por naturaleza, porque ha sido regenerado. Y todo esto que estamos aprendiendo es por fe. Y nuestra vida debe de ser por fe. De aquí en adelante tenemos que vivir por fe. Que Dios pone una situación complicada, debo de tener fe de que Dios lo va a acomodar. Aun cuando no tenemos alimento, ¿qué es lo primero que pensamos? ¿Cómo voy a solucionar este problema y le voy a dar de comer a mi familia? Equivocación. ¿Cómo, Señor, le vas a hacer para darme de comer? Porque no tengo de comer. Sí, muchos van a decir son consecuencias de lo que hizo, es porque no trabajó. Podemos decir mil cosas. ¿Por qué? Pero aún así, Dios es el que provee. Nunca dejará de haber pan. Señor Jesús dijo: no os afanéis por el día de mañana, qué habréis de comer, qué habéis de beber, qué habéis de vestir, sino buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Basta cada día su propio afán. Su propio afán. Y dice que tiene un propio mal el día. Miren, me gusta ese texto porque nunca se me olvida lo maravilloso que muestra Dios su gracia en ese texto. En el 34 de Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Cada día tiene su propio mal. ¿Para qué le añadimos más? Así que debemos de estar conscientes que hay que vivir en fe. ¿Por qué estoy enfatizándome en esto de la fe? Porque vamos a entrar a este lado. Ya vimos lo de la justificación, que somos justificados, y aún así vamos a continuar el capítulo 5, la justificación. Hemos visto la redención y la propiciación, y que ahora ya Dios pasó por alto nuestros pecados pasados con la mira en este tiempo su justicia, o sea, con manifestar en este tiempo su justicia, con un fin de que Él sea el justo y que el que justifica al que es de la fe
de Jesús. Al que es de la fe de Jesús. Él es el que justifica. Entonces, como la fe es de Jesús y Él es el justo y el que justifica, quiere decir que nosotros no tenemos nada que ver con la justificación, no tenemos nada que ver con la propiciación, no tenemos nada que ver con la redención, no tenemos nada que ver con la fe, no tenemos nada que ver con la salvación, en pocas palabras. Dice Pablo, ¿dónde está la jactancia? ¿En qué podemos jactarnos? ¿En qué puede el Hijo de Dios jactarse? O el cristiano, ¿en qué se puede jactar? ¿En qué se puede decir, yo lo he logrado? Si es Dios el que hizo todo. Muchos me dirán, pero es que yo puse mi fe en Jesucristo. Felicidades, esa fe no es la verdadera. La fe viene de Jesucristo, no en. Fíjense bien, lo dije la semana pasada, es muy diferente la fe en Jesucristo y la fe de Jesucristo. Porque cuando uno dice que pone su fe en Jesucristo, la está poniendo uno la está haciendo, uno está poniendo su pedazo para la salvación. Porque eso es una mentira, que Dios da los 99 y nosotros damos el último para dar los 100 pasos. No ponemos ni un paso, no hacemos nada. Él es el que hace todo. Él es el que salva, Él es el que elige, Él es el que muestra, Él es el que da gracia. O sea, eso es gracia. Porque si no, no fuera gracia. De hecho, lo vamos a ver en el capítulo 11. Que si fuera por algo que hiciéramos nosotros, entonces no fuera por gracia. Pero como es por gracia, no hemos hecho nada para ser salvos. Este es un error que hemos tenido últimamente en el cristianismo. ¿Por qué? Porque no nos podemos jactar de nada. Nada, no ponemos nada. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida, o sea, queda fuera. No hay nada. ¿Por cuál ley? O sea, ¿por cuál ley fuimos justificados? ¿Por cuál ley fuimos salvados? ¿Por la de las obras? No, no es por la de las obras, no es por la ley mosaica. Nadie es salvo por la ley mosaica. Bien dice Gálatas, me gusta ese texto, Gálatas 2.16, que estoy seguro que es el 2.16. Sí, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y luego dice el 21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si de nosotros dependiera la salvación, Cristo no tendría que haber venido. Cristo no por demás vino, porque la salvación depende toda completa de Dios, porque esa es la obra de la gracia de Dios, es la obra de la justificación, la obra de la regeneración, la obra de salvación de Jesucristo. No, dice Pablo, por las obras de la para los que están apenas escuchando, nos quedamos en el capítulo 3, versículo 26, ahí terminamos y estamos empezando en el 27 para entrar al lado de la fe. Entonces en el 27 nos empieza a aclarar la situación. Entonces dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la de la ley, sino por la ley de la fe. Esa es la que nos salva, la ley de la fe. Y en la ley de la fe no hay obras. Concluimos, y dice Pablo, voy a concluir esta situación, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y pues entonces entra la situación de que entonces cumplimos o no cumplimos los mandamientos de Dios. ¿Hacemos o no hacemos los mandamientos de Dios? ¿Debemos de cumplirnos o no cumplir los mandamientos de Dios? Pues para la salvación no. Y para la vida en la salvación no vivimos tras las obras de la ley, las vivimos. ¿Vamos entendiendo esto? Por eso vino el Espíritu Santo, para darnos una nueva vida.
la regeneración, nunca se les olvide. Regeneración viene de la palabra génesis, volver a nacer, regenerado, un nuevo gen, un nuevo ser. Entonces, nadie puede cumplir ni una tilde de la ley si no es por medio de la obra del Espíritu Santo en él, como un nuevo nacido que ha muerto su naturaleza pecaminosa. Esa es la conclusión. 29. Hace una pregunta a Pablo: ¿es Dios solamente Dios de judíos? Digo, para los que toman muy arriba a Israel o a los judíos, yo no me aprecio a los judíos ni a Israel, pero no es lo mismo Israel y la iglesia. Israel tiene sus promesas y la iglesia las suyas. Entonces, la iglesia tiene diferentes promesas, la iglesia obtiene diferente forma de ser Dios con ella, y principalmente porque Dios trata a Israel como quedó con el pacto, con la ley mosaica, y con nosotros no, con el nuevo pacto, con la de la gracia. Claro que de Israel o de los judíos pueden nacer de nuevo, pueden surgir personas que entren a la iglesia, claro está. ¿Por qué? Porque la iglesia se conforma de todo el mundo. Eso es lo que quiere decir cuando que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando todo el mundo, es porque le estaba hablando a un judío, y este judío tenía que entender, y era un fariseo, tenía que entender tener muy claro que no era nada más para ellos, sino para toda la tierra. Por eso usa la palabra cosmos, o sea que no era la salvación nada más para Israel, o más bien la salvación no era para Israel, era para todos. Ok. ¿No es también Dios de los gentiles? Hace la pregunta: ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Ahí está, donde ahora en el nuevo pacto, en Cristo no hay judío ni griego, no hay circunciso e incircunciso. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Claro, por la fe no vamos a invalidar la ley, más bien la confirmamos. ¿Por qué? Porque ella se mantiene como siendo justa. La ley es justa, no es injusta, pero nosotros la confirmamos porque ahora nosotros la vivimos. Por eso es confirmada la ley, no destruida, es confirmada. Y es confirmada que es de Dios, porque aquel que ha nacido de nuevo vive, y no vive la ley literalmente, vive más allá. Por eso el Señor Jesús siempre decía: oíste que fue dicho, mas yo os digo. Oíste que fue dicho, mas yo os digo. Ahí en el capítulo 5 de Mateo, allí aparece. Así que tenemos que entender que esto no viene de nosotros, es por fe, de la fe de Cristo. Y la vida y la salvación es por fe, y la vida también. Entonces entra a este tema, ¿no, Pablo? ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso dice la Escritura. Creyó Abraham y le fue contado por justicia. ¿Qué quiere decir? Que Abraham no tuvo gracia delante de Dios, ni se mostró justo, sino porque creyó, Dios lo puso por justo. Es algo tremendo, es algo muy diferente. Ahora podemos decir, bueno, es que Abraham era muy diferente. No, Abraham era un hombre especial. No, Abraham tenía muchísimas cualidades. No, era mentiroso.
Era un hombre débil que se dejaba manipular por su esposa. Y manipular por su esposa, estamos hablando de que le creyó más a su esposa que al mismo Dios, que lo sacó de su tierra y lo llevó a una tierra nueva, que le prometió un hijo y él lo dudó. O sea, tenemos que entender que tuvo sus tropiezos Abraham, principalmente en hablar con verdad. 2 veces mintió diciendo que Sara no era su esposa sino su hermana. Y por eso Dios lo desechó y Dios dijo, no quiero nada contigo, no. Ahora, ¿de dónde era Abraham? De Ur de los Caldeos, un lugar idólatra, un lugar de idolatría, pues. ¿Y quién vivía o era contemporáneo de Abraham? Job. Entonces, humanamente, ¿quién merecía ser elegido para que su herencia o su linaje fuese de Dios? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Job tenía mejores cualidades que Abraham. ¿Sí o no? Que si fuera por obras, Job debería haber sido el elegido por Dios. Sin embargo, no es por lo que hace la persona, sino que halle gracia delante de Dios. Y al hallar gracia delante de Dios, ¿qué es? Dios lo elige, y al elegirlo Dios hace una obra maravillosa en esa persona. Esa es la obra de la gracia, de la fe. ¿Por qué? Porque Dios elige y Dios provee de esa fe, y esa fe nos mueve a hacer cosas para glorificar a Dios. Porque Abraham fue un hombre que glorificó a Dios de una forma maravillosa, tanto que se le llamó amigo de Dios. Entonces, no es, esta vida en Cristo no es qué es lo que yo hago, no es qué es lo que yo digo o voy a hacer, qué es lo que hace Dios en mí, y creo que Él lo va a seguir haciendo. Pero al que obra, fíjense bien, aquí está muy importante, este versículo es muy importante. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Pues claro. Ahora resulta que entonces si nosotros hacemos las cosas, si nosotros hacemos obras, ¿cómo sale Dios? Pues deudor. Entonces Dios ¿es deudor de alguien? Dios no es deudor de nadie. Entonces no puede haber ni una milésima de nosotros de que nosotros tenemos parte de la salvación. Ni una milésima, porque si no Dios fuera deudor de nosotros al nosotros haber hecho un paso. Nosotros le debemos todo a Dios. Nosotros somos los deudores, no Él. Por eso Él es el que hizo las cosas. Por eso el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces ya no es de nosotros, entonces ya no es lo que hagamos, sino que ahora nuestra fe, y la fe esta viene de Dios, porque lo dice Efesios 2:8, que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta no es de vosotros, sino es un don de Dios, es un regalo de Dios. La fe tiene que ver también en la elección de Dios. Y esa fe nos es contado por justicia, o sea, somos justos delante de Dios. Aunque el mundo lo niegue y aunque todas las personas digan que no, somos justificados, somos justos. Pero también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Allí está, David también lo dijo en un salmo diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, son bienaventurados, y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cómo no va a ser bienaventurado? ¿Cómo puede ser que nos estemos bienaventurando por las bendiciones y la prosperidad? Eso no es bienaventuranza. La bienaventuranza es que Dios no nos inculpa de pecado. Los pecados son cubiertos, son perdonados. Nuestras iniquidades, todo es quitado, olvidado. Y lo dice de una forma figurativa, que Dios los metió hasta lo más profundo del mar. No, los desapareció, en pocas palabras. Esto es una forma figurativa de decir: jamás me volveré a acordar de ellos. ¿Por qué?
porque si fuera literalmente lo que hizo Dios, pues ni siquiera valió el sacrificio de Jesús, y sí se va a acordar de ellos, porque nadie se le puede esconder a Dios. Los desapareció, los perdonó todos los pecados, todos. Y somos bienaventurados. ¿Cómo puede ser que no estemos felices caminando allí afuera, estando con gozo, con una sonrisa, diciendo, es que soy salvo, fui elegido? El domingo me decía una muchacha, es que me siento tan privilegiada porque tenía días de haber sido transformada, llevada al evangelio. Dice, me siento tan privilegiada que es como llegar a... Ella así lo ilustró, pero eso fue lo que Dios le mostró, ¿no? Es como llegar a donde hay muchos jitomates, y ahí hay muchos muy bonitos, y a mí se me ocurre agarrar el más fellito de todos esos jitomates y decir, este es con el que yo quiero comer. ¿Hay una congruencia en eso? Habiendo mejores jitomates. Así se sintió ella. No se sentía el mejor jitomate, no se sentía la mejor persona, no se sentía merecedora de la gracia de Dios. Sin embargo, sabe que la recibió por gracia. O sea, Dios le dio esa gracia. Y fue maravilloso para ella. Y estaba contenta. ¿Cómo puede ser que muchos que dicen que conocen la gracia de Dios, que dicen que Dios está con ellos, que dicen que Dios los está llevando y Dios está conmigo, y con sus caras amargas, con sus vidas todas destruidas, con su pensamiento lleno de vanagloria, lleno de pecado, deseando tener lo que los demás tienen, diciendo por qué no tienen las mejores vidas uno? O sea, eso es una bienaventuranza, porque tus pecados son perdonados. Ahí hay un problema. Cuando no nos gozamos, hay un problema. Cuando llega la envidia, ay, es que ¿por qué le ponen más atención a aquella persona que a mí? O ¿por qué no me habla a mí? O ¿por qué no me hace a mí como el centro de atención? O sea, por favor, no ocupamos de ser el centro de atención de nadie. No ocupamos de nadie. Tenemos todo en Jesucristo. En Él estamos completos y somos bienaventurados. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, pues pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no lo inculpa de pecado. ¡Claro! La justicia de Dios, la justificación, el justo por fe. Abraham es el ejemplo supremo de la fe. Maravilloso, excelso Dios. No Abraham, no Isaac, no José, no Job. Porque una vez una persona me dijo, hablas muy aberrante, porque te pones al mismo nivel que Job. Porque estaba asimilando mi vida y la vida de Job, y estaba viendo cómo lo que pasó Job y lo que pasé yo. No estaba poniéndome a que yo pase las mismas cosas que él. Estaba diciendo cómo Dios nos llevó de una forma muy parecida para llevarnos a un entendimiento también muy similar. ¿Cómo yo me voy a creer hacer sentir menos que Job? Es que mira las cualidades que hay allí en la Biblia. ¿Acaso tú las tienes? Ahora en Cristo tengo eso y más, porque ahora no soy yo el que vive ni el que ve Dios. Debes de entender eso, hermano. Ya no eres tú el que ve Dios, ya ve a Jesucristo. Imagínate si no ve algo mejor que Job. Y nos estamos queriendo humillar y hablar y decir que tenemos que ser como Job y tenemos que tener esas cualidades de Job. Uy, imposible ser como Pablo. No. ¿Y a quién se le ocurre querer ser como Jesucristo? ¿Qué no es nuestra meta? ¿Que no Jesucristo es nuestro centro? No Job, no José, no David, nadie, ni Pablo. Sí, Pablo dijo que aprendamos de él, que seamos imitadores de él. Pero él lo dijo bien claro, así como yo soy de Cristo,
O sea, el importante es Jesús, el importante es Cristo. Y muchos dicen, no, sí, cierto, hermano, no, pues yo nunca dejé a Jesús a un lado, pero me gustaría al menos llegarle a los talones a Job o a José. Es que ni siquiera es eso tampoco. ¿Cuál llegarle a los talones? Ni que 8 cuartos. Somos mejores que ellos, no porque nos sintamos mejores ni que lo seamos, literalmente. Lo somos porque ahora el que está en nosotros y el que vive en nosotros y nos lleva a vivir una vida nueva y nos lleva a las obras de justicia que ya estaban preparadas de antemano para que las hiciéramos. En pocas palabras, no las hacemos nosotros, sino las hace Él, pero las hace a través de nosotros, es el Espíritu Santo. Y como Él es el Espíritu Santo, ¿cómo puede ser que digamos que puede ser alguien mejor que Él? El justo por la fe vivirá. Y sí, somos por la fe o por creer somos justos. Por fe somos justos. Oh, qué mal estamos. Y bien dice Pablo, ¿es pues la bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. O sea, decimos de Abraham. Decimos que a Abraham le fue contada su fe por justicia. Pero entonces, ¿para quién es entonces ahora? ¿Para los de la circuncisión o los de la incircuncisión? Entonces, ¿cómo pues le fue contada? Primer pregunta, ¿cómo pues le fue contada esa fe por justicia? Y esto es muy importante e interesante. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Me encanta. Esto destruye a los de la circuncisión. Porque a Abraham se le fue contada su fe por justicia antes de ser circuncidado. La circuncisión fue la señal de los que iban a ser descendientes de él. Pero ya había sido justificado por la fe Abraham siendo incircunciso. ¿Por qué? Porque cómo podemos, o sea, se me hace tan fuera de sí que llega el judaísmo a defender la circuncisión de algo tan fuerte, porque es por medio de Abraham, siendo que Abraham un día fue incircunciso. La circuncisión no es algo que se tuviera que adueñar el judaísmo, Israel. Pero ahora la iglesia se ha adueñado de la incircuncisión, de la circuncisión. Pero esta circuncisión es la del corazón, aquella que necesitamos realmente ser circuncidados. ¿Estamos entendiendo esto? Esto está llevando a que saquemos y excluyamos las razas y veamos que es por fe, no por linaje ni por obras. Miren, aquí está en el 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y entonces Israel, ¿dónde queda? Fuera. ¿Qué tal? Y vuelvo a lo mismo. No son los hijos de Abraham los de sangre, sino los de fe. ¿Por qué? Porque no son hijos de Dios los descendientes de Abraham, sino los descendientes de Abraham por la fe, los del llamado, los elegidos. Por eso en el 9 vamos a ver el ejemplo de Jacob y Esaú. ¿Por qué? Porque Jacob y Esaú son el ejemplo supremo de que el llamado y la elección tienen mucho que ver en extremo, tiene que ver en todo. Y padre de la circuncisión. Claro está, Abraham es padre de la circuncisión,
para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. O sea, que es padre de los que siguen las pisadas del Padre. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? ¿Por qué? Aquí va a dar Pablo el por qué. No por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Otra vez. Otro dolor, otra cosa muy fuerte. Todos los defensores de la ley cortamos. No fue por la ley como fue justificado Abraham. La justicia de la fe fue sin ley. La ley llegó 500 años después. ¿Podemos entender eso? La ley llegó 500 años después de Abraham. Abraham no estableció la ley. Abraham no cumplió la ley. Abraham no conocía la ley. Y más aún así, su fe le fue contada por justicia. Porque si los que son de la ley son herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. ¿Quién es capaz de anular la promesa de Dios? ¿Quién puede decir que es vana la fe? Pues los que aquí dicen que los de la ley son los herederos. O sea, si por medio de la ley es la herencia, si por medio del cumplimiento de la ley se puede uno ganar la salvación, pues, la fe queda fuera, y pues al quedar fuera la fe también queda fuera Jesucristo. Pues, ¿para qué murió Jesús? ¿Para qué? Si nosotros podíamos cumplir la ley. ¿Estamos entendiendo que esto no es congruente y no es de Dios? Cuando hablamos de que la ley es lo que debemos de cumplir, Jesucristo nos salvó, Jesucristo pagó nuestro pecado, pero hay que cumplir la ley. Sí la cumplimos, pero no vivimos de ella. Es más, cumplimos más allá de ella. Y ya lo había dicho. Versículo 15. Pues la ley produce ira. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Qué tal? Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. ¿Dónde está la transgresión si no hay ley? Y la ley produce ira, ¿por qué? Porque Dios va a derramar su ira sobre todo aquel que sea un transgresor. Por tanto, es por fe, por tanto va a concluir, es por fe para que sea por gracia. Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Abraham es padre de todos nosotros, incircuncisos, circuncisos. No hay nadie, no hay un linaje directo, sino los de la promesa. Y los de la promesa son los que Dios les derramó de su gracia, y al derramarles de su gracia les dio fe, y es por la fe la promesa. ¿La promesa de qué? De salvación. ¿Entendemos esto? ¿Estamos dándonos cuenta? No nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque nos la pasamos pensando en qué hay que hacer. Es que es tan tremendo, es tan complicado, es tan difícil entender que es Dios el merecedor de toda la gloria, el único que debe de estar en nuestras vidas. Él es el único que debe que formar nuestras vidas, y es el único que debemos estar
dejando todo nuestro ser en sus manos. Es por fe, no por obras. Es que yo tengo que ayudarle a Dios, es que yo tengo que buscarlo, es que yo tengo que anhelarlo. No, lo anhelamos por naturaleza. Le buscamos, no, lo tenemos. Y antes de llegar al Evangelio jamás lo buscamos, Él nos encontró. ¿Qué queremos cumplir? ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál es la ley actual? ¿Cuál es el nuevo pacto? El de la gracia. ¿Y cuál es este nuevo pacto de la gracia? El de la fe. ¿Y cuál es este de la fe? Dependencia total de Dios. ¿Y cómo depende de Dios? Él accionando en nosotros. ¿Y cómo accionando en nosotros? Ya no viviendo yo. ¿Y cómo ya no viviendo yo? Pues muriendo. ¿Y cómo se logra todo esto? Por medio del poder del Espíritu Santo. Qué sencillo, ¿verdad? Es una secuencia. Pero estamos tan mal y tan metidos en nuestro mundo que olvidamos de las bendiciones de Dios. Nos olvidamos de todo lo maravilloso. ¿Qué es esto? Vean, analícense y chéquense y vean cuán errados estamos. No estamos amando al Señor. Y no le amamos porque no estamos dependiendo o descansando totalmente en Él. No buscamos amarle. Como muchos por ahí dicen que Jesucristo mandó que amáramos a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Es una mentira. Jesús respondió una pregunta. Estamos tan mal que estamos sometiendo a todas las personas al ascetismo. Y no hagas, no toques, no gustes, no mires, no esto, no lo otro. Y flagela tu carne. Y tienes que mortificarla y ayuna. Y sin el ayuno nunca vas a salir adelante. Tonterías. Ciertamente tienen buena reputación todas estas cosas. Y mucha sabiduría y humildad y duro trato del cuerpo. Pero no tienen poder contra los apetitos de la carne, porque tenemos que poner la mira en las cosas de arriba y no las de la tierra. ¿Pero qué no la pasamos pensando en las cosas de la tierra? ¿Cuál es nuestra vida en las cosas de la tierra? Qué triste es esto, qué feo es esto. No podemos vivir por fe, y esto es por fe. Dijo desde el versículo 17 Pablo, porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, el justo por la fe vivirá. Pero ¿qué tal? Dormidos en nuestros laureles, dormidos en nuestros asuntos, dormidos en nuestras situaciones. La iglesia de Jesucristo está dormida y siendo un club social. No hay apoyo. Todos queremos ser famosos. Todos deseamos ser como un Paul Washer, todos deseamos ser un MacArthur, todos deseamos ser un Riley, Paul Tripp. ¿Qué está pasando? Esos Pablos y esos Juanes. Y estoy hablando Pablos y Juanes porque los grandes escritores o son Juan o son Pablo, Paul o John. Para tener algo muy importante y raro, y tienen que ser americanos. No entiendo por qué los hombres más famosos son americanos. Y qué bueno. Muy buen escritor John MacArthur. Muy buen predicador Paul Washer. Muy buen predicador Paul Tripp, aunque no soy muy de su línea. John Piper. Muy buen libro, Alégrense las Naciones. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿En dónde estamos? ¿Qué es nuestra vida? Dijo Santiago, ¿qué es nuestra vida? Sino que como neblina. ¿Qué es lo que sucede?
Necesitamos más. Necesitamos emocionalismos para que la gente se sienta bien y para que nosotros nos sentamos bien. ¿Qué es lo que ocupamos? Llenar nuestra carne y que se sienta feliz. Y por eso llenamos los estadios. ¿Qué es este evangelio? ¿Qué es este cristianismo? Que si viene Marcos Witt se llena toda la plaza. Pero si predica un hombre hablando del evangelio ahí en la plaza, nadie va. Pero va a venir tal fulanito predicador, sanador y sabe cuántas cosas. Se llena todo un estadio. Va a predicar un simple hombre que no sabemos de dónde viene, pero es nada más que nada menos un evangelista y habla del evangelio de Cristo. ¿Y cuántas personas van? Los cultos de oración. No nos vayamos lejos. ¿Cuánta gente va a un culto de oración? ¿Cuánta gente va al culto dominical? ¿Saben por qué? Porque el culto de oración genera pereza. Estudios en casa, pereza. Leer la Biblia, pereza. Ver videos por YouTube, wow. ¿Qué es lo que sucede? Sí, qué bueno que Dios les puso su corazón a estar escuchando por la radio, nutrirse de su palabra. Qué bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Eso es todo? ¿Simplemente escuchar? ¿Simplemente vivir así nomás? Ya. ¿Qué es lo que queremos? ¿Ser famosos? ¿Escuchar a un famoso decir, es que yo desde que lo oí predicar en la radio y ahora que es famoso yo lo conozco desde que tenía sus pequeños errores hasta ahora ser un gran predicador? Wow, qué buena corona nos llevamos. No, por favor, esto no es así. Las iglesias con sus clubes sociales, sus grupitos, hombres viviendo dobles vidas, jóvenes perezosos, egocentrismo, soberbia, envidia, blasfemias, en vez de amor, paciencia, sustento, fe, restauración, edificación. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Es por obras o por gracia? ¿Es por lo que yo hago o por lo que Él hizo? ¿Es porque yo voy los domingos o porque anhelo amar a estar con mis hermanos? El domingo no nos reunimos para decir, ya te cumplí, Dios, eso. Mejor quédate en casa. Si le quieres cumplir a Dios, no le vas a cumplir. Pero si vas a ir a glorificar a Dios, a reunirte con tus hermanos para glorificar a Dios y anhelar estar con ellos, porque no es que digas, es que yo voy nada más por Dios, yo no voy por los hermanos. Está mal tu teología, está mal tu idea. La iglesia no se reúne por Dios. La iglesia se reúne para glorificar a Dios en una unión, en una unidad. A Dios no le interesan las reuniones exhaustivas y todas emocionalistas. No, a Dios no le interesa eso. A Dios le interesa nuestra unidad, nuestra unión. ¿Han oído el versículo donde dice que donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos? Lo dije también la semana pasada, pero lo vuelvo a repetir, porque son textos que vivimos y oímos y nos la pasamos hasta citando. Cuando estábamos orando, es que Dios dijo que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estará Él en medio de ellos. No es lo que quiere decir. ¿Sabes qué quiere decir? Que cuando 2 personas o 3 están reconciliando y están llevando esa reconciliación, están reunidos en el nombre de Jesucristo, por eso se están reconciliando. ¿Y quién está en medio de ellos? Él, llevando a esas personas que estaban en disputa al amor y unidad. De ser separados y no querer, si no estar cayéndose bien, ahora se caen bien.
De no amarse se aman, porque ahí está Él en medio de ellos. Y el que tiene el Espíritu de Dios no puede odiar a su hermano. El que es hijo de Dios no puede odiar a su hermano. El que es hijo de Dios no puede envidiar a su hermano. El que es hijo de Dios no le puede exigir a su hermano. Él simplemente ama. ¿Cómo puede ser que estemos exigiendo? Nos la pasamos siendo niños berrinchudos, haciendo lo que queremos y que se haga lo que nuestra santa voluntad. Eso es una tontería. Ay, es que el hermano no me saluda. Ay, es que el pastor esto. Ay, es que el otro. Ay, no, pues es que, pues mira, hermano, te voy a decir la verdad. Pues yo voy nomás por Dios. No creas que mucho por los hermanos. No creas que me caen muy bien. Y menos el pastor. ¿Sabes qué está pasando? Que está errada tu mirada. Está cerrado. Porque tú dependes de lo que hagan las demás personas y no dependes del amor de Dios a transmitirlo a los demás. Estamos mal. Estamos muy mal. ¿Qué pues? Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hijos de Abraham? ¿Por qué? Por la fe. Como está escrito, como está escrito, ahí en el versículo 17 estamos. Te he puesto por padre de muchos gentiles, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Wow, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Entonces quiere decir, delante de Dios a quien creyó, Abraham, el cual da vida a los muertos, Dios, y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Por qué? Miren bien, él creyó en esperanza contra esperanza. Abraham creyó en esperanza contra esperanza, hermanos. Por eso es el padre de la fe, es el que Dios eligió para ser el padre. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Qué tal? Sí, Abraham se vio y dijo, pues ya estoy viejo, no funciono, no sirvo. Y luego ve a su mujer y dice, pues esta mujer nunca la he podido embarazar. Ya tiene 80 años, ahora menos. Pues ¿de dónde pues? Un viejo así podía creer que iba a ser padre. O sea, ¿vamos entendiendo? Solamente Dios podía proveer esa fe. Solamente Dios podía darle esa fe a ese hombre. Porque humanamente era imposible. Por eso Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. A ver, otra vez lo voy a decir. Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo estás entendiendo? ¿Ya lo masticaste? Dios es el que llama las cosas que no son como si fuesen. Si Dios nos prometió que va a regresar, si el Señor Jesús dijo que iba a regresar, va a regresar. Si el Señor Jesús dijo que nos iba a dar vida, nos la dio. Si dijo que somos sus hijos, somos sus hijos. No somos nada, sí, pero ahora somos algo en Cristo. Pero es que, ¿cómo me puedo comparar con un personaje de la Biblia? Pues no te compares, eres el mejor. ¿Cómo puedo decir que soy mejor? Así es, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora somos algo mejor que cualquier personaje del Antiguo Testamento. Por muy grande que fuera ese Job, Daniel o José, que para mí fueron de los hombres más grandes del Antiguo Testamento, no son mejores que nosotros.
Y no lo digo por vanagloria, lo digo porque me gozo en esta bienaventuranza, que es por gracia esto. Es por gracia. No lo merezco, pero eso lo tengo. No soy eso, pero ahora lo soy. Porque no era, pero ahora lo soy. Y si no lo soy y digo, no, es que sabes qué, hermano, es imposible vivir en Cristo esa vida que Él dice ahí en el Sermón del Monte. Pues sabes qué, te voy a decir una cosa, hermano, pídele a Dios que te dé vida nueva, porque no has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no es que sea un requisito como cumplirlo, sino es un requisito de que algo es, alguien que ya nació de nuevo lo hace porque lo hace. Es un requisito de acción, no porque lo quieras hacer, sino porque lo tienes que hacer por naturaleza. Naturaleza. Es que, hermano, sí estamos en un proceso todos. Sí hay muchos problemas. Sí entre nosotros. Pero eso no quiere decir que andemos en borracheras, fornicación, adulterio, una cosa es que tengamos problemas entre nosotros como hermanos, discrepancias, porque es necesario para que cuando pase eso salgan los que son y los que no son. Y otra cosa es que pues anden en doble vida. Eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Nuestra vida no está fundada en nosotros, sino en Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. ¿Puedes entenderlo? Ay, Dios mío. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dijo, pues si Dios dijo y lo prometió, pues eso va a pasar. Dios prometió, Él hará. Dios dijo, Él hará. Él eligió. Digo, porque si me dice Dios, es que tienes que hacer esto y el otro, pues digo, pues está bien, Señor, lo voy a hacer. Tú lo dije. Tú eres el que hace la obra en mí, pues tú lo vas a hacer y me vas a llevar a hacerlo. Porque hay quienes dicen, no, es que eso que tú dices está mal, porque entonces digo, pues que Dios lo haga. Mira, aquí me cruzo de brazos y dices que yo no hago nada, me cruzo de brazos a ver qué hace Dios. Estos brazos así cruzados Dios los puede abrir, o no es poderoso, o no es soberano, pues los puede abrir. No, es que si yo no me paro y no lo hago, a ver que lo haga Dios, verás que si no te levanta. Digo, o queremos probar a Dios y que nos ponga en una cama, a ver si es cierto que no nos somete y nos ancla en un lugar. Digo, si queremos decir que Dios no es poderoso y que Él no hace nada sin nosotros, eso es una mentira. Él hace las cosas con o sin nosotros. Como dijo Juan el Bautista, me gusta mucho, Él puede hacer hijos de las piedras. Estaban los fariseos alzándose diciendo, es que nosotros somos hijos de Abraham. Dijo, ¿qué? ¡Ja! Él puede hacer hijos de las piedras, no los ocupa a ustedes. ¿De veras creemos que Dios nos ocupa? Dios nos anhela, sí. A sus elegidos, sí. Nos ama, sí. Nos quiere, anhela con amor eterno y con celos, sí. Eso no significa que ocupe de nosotros. Él lo hace todo eso por gracia. ¿O hay algo especial en nosotros? Porque soy muy guapo, soy muy bella. No, hermanos. Nadie es bueno. Nadie es importante. Ni el más inteligente. Ni el mejor predicador. Ni el que conoce de arriba abajo la escritura. Nadie. Nadie es importante. El importante es Dios. Y lo importante es que nos eligió. Y al elegirnos sí somos importantes, pero no porque nosotros fuésemos importantes antes de, sino por la elección de Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Así es.
Abraham estaba plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Quién? Dios. ¿Por qué está explicando todo esto, Pablo? Por la situación que estaba pasando con Roma, que los judíos se sentían más que los gentiles y todavía los judaizaban. Entonces, dice Pablo, no, esto no es ni por circuncisión ni circuncisión, esto es por fe. Y el ejemplo supremo es Abraham. Y como él es el padre de la fe y él es el que por él se dice que quiénes son hijos de Dios y quiénes no, los que son hijos de Abraham, pues miren, los hijos de Abraham no son los de sangre, sino los de la promesa, los de fe. Y él lo muestra claramente porque primeramente su fe fue declarada por justicia sin la circuncisión. Segundo, él le creyó a Dios y fue sacado de un lugar de paganismo. Tercero, él le creyó a Dios que le iba a dar un hijo sin que él pudiera ver en su naturaleza normal como hombre, poder decir voy a tener más hijos. Dijo, ya no puedo, mi mujer es estéril. Pero él creyó en el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y otra cosa, nunca dudó, estaba plenamente convencido. Y por lo cual también su fe le fue contada por justicia, todo eso que él creyó, su fe. Pero aquí me acuerdo muy bien que está mal traducido. Dice que así que la fe, porque designa al sujeto, o sea, esta fe que fue proveída, Dios le proveyó, tiene que ver con Dios. Es un verbo que viene en auristo conjugado, que viene con sustantivo con aposición, que esto es un poco más complicado, pero lo que quiere decir es que a él le fue dada esa fe y esa fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió, o sea, no solamente de Abraham se escribió que le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros. O sea, también a nosotros, esto fue también hacia nosotros el que fue contada por justicia la fe. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es muy importante entender. Muchísimas personas creen que creemos que Dios le levantó de los muertos, que es Señor nuestro, que fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Muchas personas creen en esto. De hecho, todo aquel que cree en Cristo, o personas que creen en Jesús, creen en esto. Entonces me van a decir, pues ahí está, esa es la fe. Bueno, tenemos que entender que estas cosas que puso Pablo eran imposibles para los romanos y para los judíos, y más en el tiempo que fue escrito, porque en ese tiempo tenía muy poco que murió Jesús y había resucitado. Entonces era muy complicado creer que él, debían de creer que había resucitado, que era Señor, porque al declarar que era Señor era ir en contra del César. Imagínense el Curios, el César, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, o sea que él pagó en la cruz y fue entregado por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación, que resucitó para ser justificados. O sea, ¿estamos entendiendo esto? Para ellos era imposible todo esto, para nosotros no. Pero ¿cómo se muestra? Para ellos esto era una muestra de que creer en esto. Para nosotros ahora es el cambio de vida, el cambio de mente. Y esto requiere fe, y esto requiere estar descansando en Él, y esto requiere dejar todo en Él. Así que
Ánimo, hermanos, glorifiquemos a Dios con nuestras vidas, descansando en Él, que nuestra fe sea contada justicia. Y esta fe no es de nosotros, sino fue dada por Dios. Y date por bienaventurado, porque Dios no te inculpa de pecado, sino te eligió para ser de su familia. Hermanos, por favor, glorifiquemos a Dios con nuestras vidas por la bienaventuranza que tenemos de ser salvos por la gracia de Dios. Esta fe es maravillosa, maravillosa. No desechemos la gracia de Dios que nos fue dada, sino glorifiquemos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Dios me los bendiga, hermanos. Quiero orar, quiero dejar en manos de Dios y que Dios siga ayudando en nuestro diario caminar. Quiero poner en manos de Dios esto. Quiero orar por ustedes. Quiero que glorifiquen a Dios, pero no por mí. Es algo que me nace decírselos, y que no quiero hacerme famoso, pero si ven que esto genera que alguien entienda más el Evangelio, porque esto es el Evangelio, y entienda más qué es la vida del Evangelio, y puede ser edificada y nutrida, invítenla a escuchar. Yo no quiero que las personas me vean como una figura pública. Quiero que entiendan el Evangelio. Por eso estoy aquí. No es para fama, es para que entiendan el Evangelio. Vamos a orar, vamos a dejárselo a Dios. Y quiero que Dios siga obrando en sus vidas. Dios Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor, porque nos has hecho ver por medio de tu escritura muchas cosas muy importantes. Por favor, ayúdanos a descansar en ti. Perdona, Señor, porque hemos estado enfocados mucho en el mundo. Necesitamos, Señor, que tú saques de nuestra mente el mundo, saques de nuestra vida al mundo y que nos lleves a glorificar tu nombre. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos has dado gracia sobre gracia y que queremos seguirte glorificando a ti, Señor. Así que enséñanos, Señor, a que debemos de dejar de pensar en nosotros y de sacar toda esa mundalidad y descansar en ti y vivir en fe principalmente. Que eso es descansar, vivir en fe. A eso fuimos llamados. Y que tu justicia nos es revelada por fe, claro, pero también es por fe. Se vive en fe. Así que muéstranos, Señor, todo. Llévanos al entendimiento, que tú seas glorificado. Te pongo en tus manos la vida de todos los enfermos, de todos mis hermanos que piden ahí en internet sus peticiones, que hay muchísimas peticiones, hay mucha necesidad, Señor, yo sé. Señor, que nos unamos cada día más como hijos tuyos y glorifiquemos tu nombre orando los unos por los otros. Que esa es nuestra parte de nuestra unidad. Estar pensando y cuidándonos de los unos de los otros. Señor, llévanos a glorificarte y que la gloria sea para ti. Pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos que están a aquel lado y que la gloria sea para ti, Dios. Todo esto te lo doy gracias y te lo pido en Cristo Jesús.